Bien, ya, Listo. sí. Bueno, entonces, como les había comentado, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Javier Martínez Lázaro. Soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad Cooperativa. Y la charla que les traigo el día de hoy es la charla sobre el síndrome de West. Un varón de 40 semanas de gestación que durante sus controles todo cursó normal. Tuvo un parto natural, pero al momento del nacimiento se encontró una microcefalia leve. Ya posterior al nacimiento, los padres refieren que el niño presenta dificultades para la lactancia, por lo que no está teniendo una correcta ganancia de peso. Ya en controles sucesivos se empieza pues a evidenciar que el niño está cursando con un retraso progresivo en el desarrollo psicomotor, con un cierre precoz de la fontanela anterior, y hacia los 8 meses los padres comunican que el niño está cursando con movimientos incoordinados y esporádicos que le dan en salvas o episódicamente, por lo que entonces se cataloga como un cuadro sospechoso de espasmos infantil. Bueno, ¿qué es el síndrome de West? El síndrome de West es un síndrome que encaja dentro de los síndromes epilépticos denominados las encefalopatías epilépticas de la infancia. Se describió por primera vez hacia el año 1852 por el doctor West, quien realizó las primeras observaciones en el paciente del primer caso, que fue su hijo, que el niño cursaba pues también con las alteraciones en el desarrollo psicomotor y los cuadros de espasmo. Dentro de las etiologías de la epilepsia podemos tener que pueden ser idiopáticas, pueden ser sintomáticas de alguna etiología estructural o así, pero como para grandes rasgos entre las clasificaciones lo que se ha logrado establecer es que puede ser según su origen, según su etiología. Según el origen las podemos definir como parcial y como generalizada, que existe también cierta controversia en este punto debido a que en ocasiones las epilepsias que cursan con un compromiso parcial de una zona pues propia del cerebro puede manifestarse en múltiples zonas a nivel pues periférico, y eso genera como que no se distinga bien el límite entre una parcial y una generalizada. Con respecto a sus etiologías, como les había dicho, podía ser sintomática, idiopática o criptogénica. El término ya criptogénico pues ha entrado más como en desuso porque lo abarca el término idiopático. Otra clasificación que se tiene es definir si el daño, si es estructural o no es estructural, o si es por componente si es componente fisiológico o funcional, pues. Bueno, en su epidemiología vamos a tener que las epilepsias a nivel mundial representan 103, afectan a 130 pacientes por cada 100.000 neonatos, pero en especial el síndrome de West llega a afectar entre 2 a 7 por cada 10.000 recién nacidos vivos, teniendo una mayor afectación a nivel del sexo masculino, que como veremos más adelante, pues en sus etiologías aquí podemos observar que de las que más frecuentes se asocian a esto son las sintomáticas en un 75% de los casos, donde van a entrar desde malformaciones cerebrales hasta procesos pues durante el trabajo de parto, como es la encefalopatía hipoxicoisquémica, y hasta procesos traumáticos. Aquí en Colombia, la entidad como que más representa va a ser la encefalopatía hipoxicoisquémica por la ficha perinatal, y también van a tener una asociación la hipoglucemia neonatal, que según lo que se ha visto en cierta forma en los estudios, no es más sino cómo se muestra, cómo se refleja en ciertas formas las falencias que presenta el sistema de salud en ciertas localidades, en ciertos puntos. También tenemos un origen que es criptogénico y un origen que es idiopático. En el cromosoma X se ha estudiado y se ha hablado porque está el gen codificante de la proteína ARX, que es un gen que se localiza en el cromosoma X. Se ha dicho que afecta mayormente a los hombres porque, como todos sabemos, a nivel de las mujeres este cromosoma puede tener un proceso de silenciamiento, lo que hace que ellas no manifiesten la enfermedad, entre otras cosas más. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Y vamos, sí. Bueno, ya en su presentación clínica, lo característico del síndrome de West va a ser esta triada, que va a constituirse de espasmos, de ictiarritmias y de retraso psicomotor. Con respecto a los espasmos, pues puntualizar que son espasmos de corta duración, más o menos unos 5 a 20 segundos, y que se dan más que todo con una fase, se dan más que todo en la flexión, tanto del esqueleto axial
como del otro. Entonces, simplemente vamos a tener que los niños pueden cursar con el grado de flexión que se va a marcar, la desviación de la mirada y en ocasiones hasta con llanto. Ya en el retraso psicomotor es saber que el niño, a medida que va evolucionando y que va en sus controles de crecimiento y desarrollo, no va adquiriendo las habilidades que un niño de su edad normal debería de adquirir, o sea, la capacidad de sentarse, de mantener su tono postural, de mantenerse de pie, de caminar y así sucesivamente. Y ya por último es la ictiorritmia, que se describió por primera vez hacia el año 1953, lo hizo el doctor Gibbs, y lo que se definió como la ictiorritmia era un patrón caótico que se iba a caracterizar por la presencia de espigas que iban a tener un voltaje alto y una amplitud pues variable, y dependiendo en qué zona se manifieste lo vamos a ver en el trazado del electroencefalograma. Como ayudas diagnósticas para puntualizar, la principal va a ser el electroencefalograma. Podemos hacer uso de otros estudios imaginológicos, una tomografía, una resonancia. Podemos hacer uso también de pruebas sanguíneas, de estudios moleculares, entre otras cosas más. Pero la principal va a ser la electroencefalografía, porque es la que nos va a permitir definir si cursa o no con el patrón de la ictiorritmia. Las otras pruebas son para tratar de definir una posible etiología, que si puede ser de pronto por la presencia de alguna neoplasia, alguna tumoración a nivel del cerebro, entre otras cosas más. Bueno, en el caso que yo les presenté, al niño se le realizó un electroencefalograma y se le realizó una resonancia. En el electroencefalograma lo que se pudo observar fueron los patrones de ictiorritmia caracterizados por la presencia de estas espigas de alto voltaje y que puede cursar como un patrón caótico. ¿Sí lo visualizan? Sí. Bueno, y ya a nivel de la resonancia magnética, lo que se encontró fue la genesia del cuerpo calloso, que como todos sabemos, la importancia de su comunicación entre ambos hemisferios por la fibra blanca. Ya en el tratamiento, pues el tratamiento que se ha hablado para estos pacientes, vamos a tener que se va a constituir, el pilar principal van a ser los anticonvulsivantes, que se puede hacer un manejo como monoterapia o se puede hacer como terapia combinada, terapia dual. Eso va a depender de la severidad del cuadro. Hay que tener presente que los niños, como van en un proceso, esta se presenta más que todo en la infancia, el encéfalo no está completamente maduro. Entonces, algunos niños puede que tengan una resolución favorable a corto o mediano plazo, como hay otros niños que no pueden evolucionar, no evolucionan de la forma que nosotros esperaríamos con un tratamiento, no todos responden igual. Entonces, en la terapia de los anticonvulsivantes, los que más han cobrado importancia van a ser el vigabatrin, se ha tenido también el ácido valproico o el clobazam. El vigabatrin es el principal y pues lo que se ha hablado propiamente de sus esquemas de manejo, que por si alguno lo quiere saber, se ha dicho del uso de dosis de aproximadas de 50 miligramos hasta 150 miligramos de este medicamento. Entre los corticoides que entrarían como la segunda línea de tratamiento para ayudar pues al manejo con el anticonvulsivante, va a cobrar importancia el uso de la ACTH, así como el uso de la prednisolona o la prednisona. La ACTH se ha planteado esquemas de 100 a 150 unidades por metro cuadrado, buscando pues la reducción de estos esquemas gradualmente, 30 cada semana y así sucesivamente. También se ha tenido el uso de la prednisona o la prednisolona, que han llegado a usarse en esquemas de 40 a 60 miligramos por miligramos día, pero también se diría más o menos de 2 a 4 miligramos por kilogramo día. Del pronóstico de estos pacientes hay que tener claro que solamente un 17% van a tener un proceso que va a continuar de forma normal, su inteligencia de forma normal, pero hasta los 3 años la mortalidad puede oscilar a un 30%. Y ya factores que me pueden ayudar a definir un buen pronóstico, los principales es que el niño, antes de que iniciara con el cuadro de los espasmos y el retraso en el desarrollo, pues se observara que el desarrollo previo era normal y que la regresión no fue tan significativa, que la etiología principalmente fuera desconocida. Cuando la etiología se sabía, lo que se decía era que en ciertas entidades como la genesia del cuerpo calloso, algo así, ¿qué más podíamos hacer nosotros? En una etiología desconocida puede que resuelva como puede que no. Y ya con el uso del tratamiento precoz y la respuesta rápida al manejo, que era como el punto a impactar por parte del personal médico, captar esta enfermedad de forma temprana y tratar de iniciarle un manejo temprano. Y gracias.